El día de hoy terminamos lo que es esta última semana de esta competencia, sí, que es la cual conocemos como investigación. La próxima semana, o sea, de hoy en 8, para el día 31, los van a citar para inglés. Entonces ustedes verían inglés del 31 al 7, del 7 al 14, nos volveríamos a ver, creo que es el 14 la fecha que nos volvemos a ver, el 14 o el 21, ¿listo? Ya del otro mes, de abril, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta que la otra semana los tiene que citar la instructora de inglés, es una instructora, el año pasado ustedes vieron inglés, fue con un profesor Andrés, ¿no? Sí, señor. Sí, Eso. señor. Entonces, este año es una instructora, permítame valido el nombre, permítame un segundito. Que lo tengo en el correo. Ay, que lo hice. Acá, acá. Se llama la instructora para que lo anoten, Joana Marcela Duque. ¿Listo? Entonces los va a citar la instructora Joana Marcela Duque para de hoy en 8, o sea, para el 31 y después para el 7. Sí, nos vemos el 14. El 14 nos volvemos a ver, ¿listo? Ahí para que lo tengan en cuenta. En este caso, entonces, esta semana vamos a ver la última evidencia o la última actividad que es referente a una evidencia de desempeño, conocimiento y producto, que es una propuesta de investigación, guía 5, 1064, A2, evidencia 1, la cual estará abierta desde hoy, 24, y se cierra el 31 de marzo, ¿listo? Entonces, del 24 de marzo al 31 de marzo va a quedar habilitada esta competencia, esta actividad, perdón, ¿listo? ¿Es claro la apertura y cierre y el nombre de la competencia de esta semana? Sí, señor. Muchas Sí, gracias. señor. Muchas gracias. Listo. Entonces vamos a ver dónde encontramos las actividades de esta semana. Entonces actualmente nos encontramos, estamos aquí en el Sayuna, nos encontramos en la actividad de proyecto número 4 para el programa de gestión eficiente de energía. Entonces, el documento de lectura es Fundamentos de Investigación, que fue el documento que leímos la sesión anterior. Aquí está ubicado. Más abajo vamos a encontrar la guía de aprendizaje número 5, que está acá. Y por último, la actividad correspondiente a esta semana, que sería esta, que es propuesta de investigación, guía 5, 1064, A2, evidencia 1. Esta es la actividad donde vamos a ponerla, a subir la actividad de esta semana y recuerden que hacia el final, acá están las sesiones de grabación en la cual pues las competencia anterior, perdón que se me, la sesión anterior, perdón, está grabada aquí. Hoy quedará grabada una que se va a llamar Lean, competencia, Lean, sesión final, competencia, investigación, 2403-2026. ¿Listo? Esa sería grabada o puesta en ese lugar. Es claro dónde encontrar la guía de aprendizaje, dónde encontrar el documento de información, dónde cargar la actividad y dónde encontrar el link de la grabación de esta sesión. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, señor. Muchísimas gracias. Y por último, entonces, listo, vamos a revisar cuál es esa actividad que nos ¿Cómo vamos. está mi médico cardiólogo? Hola, Paola. ¿Qué pasó? Bueno, aquí en la actividad, perdón, acá me distrajo Paola. Entonces, aquí cuando abrimos aquí propuesta de investigación, vamos a encontrar esta y aquí vamos a encontrar un anexo, ¿sí? Nos va a abrir esta ventana y vamos a encontrar un anexo que es este documento
un Excel que ahorita lo vamos a ver para poder desarrollar la actividad. Bueno, entonces vamos a ir a la guía de aprendizaje 5. Entonces, actualmente el ítem que vamos a desarrollar para esta semana es el ítem 332, que es una actividad de aprendizaje, guía 5, 1064A2, elaborar la propuesta de investigación formativa. Entonces, el objetivo de esta actividad es comprender y dar respuesta a las necesidades del contexto por medio del desarrollo de procesos de investigación efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social y productivo. Entonces, básicamente lo que vamos a revisar o a realizar es un formato para realizar una propuesta de una investigación formativa. Muy similar a lo que estamos haciendo, lo que hicimos la semana anterior. Si se acuerdan, ese mapa mental era más o menos sobre una propuesta de una investigación, ¿no? Era más o menos, pero explicándolo desde un mapa mental. ¿Sí? En este caso, en esta oportunidad, sí vamos ya a desarrollar como tal esa propuesta, ¿sí? Ya sabemos cuáles son los pasos que podemos desarrollar. En este caso ya es desarrollar como tal una pequeña propuesta para investigación formativa. Esto va a tener una duración de 40 horas. El material de lectura, pues es fundamentos de investigación. Eh, y la evidencia, entonces vamos a ver qué tenemos que hacer en la evidencia. Entonces, para la evidencia, entonces debemos diligenciar cada una de las pestañas del formato propuesta de investigación formativa para el diligenciamiento del formato. Se sugiere consultar el anexo formato propuesta. Entonces recuerden que cuando entran ustedes a la actividad les va a abrir esta ventana y aquí cuando les dan clic les va a abrir el anexo, que ya ahorita lo vamos a revisar. Se sugiere consultar el anexo formato propuesta y en general revisar las siguientes recomendaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar aquí estas recomendaciones y después vamos a ver el formato. Entonces, lo primero que dice, en cuanto a aspectos generales, el documento debe ser presentado en fuente Arial 10, interlineado 1.5. Entonces, voy a abrir aquí el formatico. Entonces, mire, aquí básicamente voy a ir la pantalla en dos para poder hacer la lectura y la revisión. Mejor hagámoslo de esa manera. Eso, así mejor. Listo. Ahí. Esto lo podemos agrandar. Ahí. 85. Ahí. Entonces, vamos a tener este formato. Entonces, este formato ya va a tener varias pestañitas. ¿Sí? Entonces, lo primero que nos dice es, en cuanto a aspectos generales, el documento debe ser presentado en fuente Arial. Espera, porque acá sí me toca un poquito más pequeño. ¿Por qué no me...? Ah, sí, listo ya. Entonces, en cuanto a aspectos generales, el documento debe ser presentado en fuente Arial 10, interlineado 1.5. Entonces, recuerden que aquí, dentro de Excel, pues ustedes pueden decir, mire, Arial, entonces aquí dice Arial 10, ¿sí? Y el interlineado, entonces lo pueden buscar, no, aquí no es, espérame. El interlineado está por acá, aquí alineación. Entonces aquí vamos aquí a la fuente, alineación. Ay, ¿dónde es que está? Se me olvidó. Pero lo buscamos porque se me olvidó. Interlineado. Si alguien sabe, me ayuda, porfa. Si se acuerdan, no es que estoy buscando, pero no me acuerdo. Busquémoslo. Creo que se me olvidó. Profe, buenas Dime, noches. Váyase ahí donde están el interlineado, donde está ¿dónde? justificar y eso, en esos Sí, cuadritos que están acá. allí. Acá en este, no, porque este es viñeta.
O sea, este es ajustar a la izquierda, este es ajustar a la derecha. Ah, Eh, ese el menú es diferente, ese. sí, es que Dejen. ajustar texto, a ver si es Dele ahí donde está la insertar. flechita acá abajo, ahí en donde dice alineado, no, váyase donde estaba, ya me acordé, ahí donde está la flechita en toda la esquinita, Ya, donde aquí le dice, di. Mira, y salió esto, no, no, dele ahí, ¿no? ahí en toda la esquinita donde dice alineación, Sí, dele, es esta, mira. Ahí salió esta, aquí dice alineación. dele fuente y eso ahí. Fuente. Sí, pero es que no salió ahí. Bueno, allí en mi computador yo le doy allí y sale el Ah, interlineado aquí, uno. mira, interlineado, simple, doble. No, pero eso Ajá, no es. Pero sí sí, es sí, algo así, pero sí es ahí. ese es doble, sí, doble, 2.0, 1.0, Sí, 1.5. sí, acá está. Listo. Entonces ahí le dan el interlineado. Bueno, ¿qué más dice? Dice, para la etapa uno, Profe, entonces, tú disculpa la interrupción. dale. El aprendiz Gregory, para que le den acceso, porfa. Eh, John Grego. Ya les di acceso. Es que como estaba en el otro, no podía ver el acceso, pero ya le di acceso. Listo, entonces ahora sí, bueno, eso haría el interlineado 1.5, entonces dice, para la etapa uno preparación, ¿sí? Entonces aquí vemos etapa uno es la primera pestaña que dice acá, se llama etapa uno y el nombre es preparación. Entonces dice, antes de iniciar la escritura del documento es necesario tener en cuenta las recomendaciones hechas por el tutor para el mapa mental de la actividad uno, que era lo que les decía, o sea, para la actividad uno ya adelantamos una parte del proyecto, digamos que hicimos o planteamos más o menos una especie de proyecto, ¿sí? El que sea, pequeño, grande, no lo sé porque no lo he revisado, no he revisado las actividades de ustedes, hasta ahora me voy a sentar a revisar este fin de semana y en toda Semana Santa, porque ya vamos a acabar casi la fase 2 y ustedes deben estar todo evaluado, todo listico. Entonces, para que no vayan a dejar ahorita que entran a ver inglés la otra semana, por esas 2 semanas desarrollen las actividades juiciositos para que no vaya a haber problema en las evaluaciones, ¿sí? Entonces, porque tenemos que estar cerrado todas las actividades ya en un mes y medio, un mes y medio, 2 meses, cerrar la fase 2 y comenzamos la fase 3. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Listo, entonces ya tenemos esa primera actividad, que fue lo que ya vimos la semana pasada. Entonces dice, para la escritura del título es necesario que éste sea concreto con relación al problema que se busca resolver. No debe contener palabras innecesarias, no debe utilizar abreviaturas ni fórmulas. Debe tener una extensión máximo de 15 palabras o 70 caracteres y debe reflejar de manera apropiada de qué se trata el estudio. Entonces recuerden que hicimos el ejemplo de los niños en USME. Entonces yo les dije, ya se me olvidó, era algo así como, jue madre. Bueno, era algo de buscar alimento para, para la población infantil entre 5 y 10 años que viven en Usme, en el barrio El Arroyito, creo que era que le puse esa vez, ¿sí? Entonces es un nombre en el cual uno delimita, que eso fue lo que vimos la vez pasada, delimitar la población, ¿sí? Si es enfocado en una población, pero hay que delimitarla en cuanto entonces ahí la delimitamos unos niños de 5 a 10 años, y el lugar, ¿sí? Entonces delimitamos que están ubicados en el barrio La Lagunita, ¿sí? Ahí estamos delimitando la población, estamos delimitando el área y estamos planteando el problema, ¿sí? El problema es que los niños pues no tienen dónde comer, ¿sí? Creo que era ese el ejemplo que vimos, ¿sí?
Entonces no tienen que comer porque pues hay un problema económico en esa zona y entonces vamos a ayudar a buscar un apoyo de comida para esos niños, ¿sí? Entonces, ahí en ese título debemos reflejar todo el problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Y delimitar el proyecto, ¿listo? Un título de un proyecto es lo más importante que uno debe ser muy diciente, resumir absolutamente todo con el fin de pues de que ya con el solo título uno pueda visualizar de qué se va a hablar. Paola. Profe, voy a hacer un aporte referente a eso. Para el título del proyecto, yo les recomiendo a mis compañeros que se lean la APA séptima edición con referencia a planteamientos de títulos de proyecto, en referencia a eso. Entonces es muy bueno leerse APA, séptima edición, que es la última, para que ellos tengan como contexto me imagino que esa investigación va con normas APA o... No, 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 señora, no, es básicamente diligenciar este Excel que Ah, estoy ok, aquí yo me iba proyectando. era más que todo, pensé que ese era como el primer ítem para ir estableciendo como el proyecto, título del proyecto, el que vaya a ser proyecto. Pensé. No, 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 señora. No, este solo es para diligenciar Ah, ok, vale, profe. sí, dale, Paola, gracias. Sí, la ZAPA nos ayuda es precisamente es como la normativa para poder presentar un escrito, llamémoslo así, ¿sí? Con normas ZAPA, ¿sí? Hace mucho tiempo existían eran las normas ICONTEC, entonces uno entregaba un trabajo escrito cumpliendo las normas ICONTEC. Ahora ya tenemos que cumplirlas es con normas APA, que era lo que nos estaba diciendo Paola. Pero en este caso, no, ese proyecto es enfocado hacia el problema. Recuerden en la sesión anterior que dijimos que hay que delimitar ahí el problema, hay que delimitar a qué población o qué tipo de población vamos a llegar y la ubicación geográfica de donde vamos a desarrollar el problema. ¿Listo? Entonces, importante esa parte, título del proyecto. Entonces, por ejemplo, yo como hago también, hago seguimiento a la etapa productiva y también hago acompañamiento a proyectos productivos. Entonces, hay proyectos productivos, sobre todo cuando es la venta por ejemplo, de un programa. Entonces, un muchacho, una muchacha, no me acuerdo, decía, ¿cuál es el nombre de ese programa? Entonces decía, programa para la facilidad de operación en las tiendas. Yo le dije, no, venga, ese es el título del proyecto, ¿sí? Pero además de ese título del proyecto, como usted va a vender un producto, entonces, ¿cuál es el título del producto? El nombre del producto. Sí, profe, es ese. Es el programa para el desarrollo. Y yo no. O sea, imagine que usted tenga la posibilidad de vender, de comercializar ese producto y salga un comercial. Programa para. No, usted tiene que poner un nombre que tenga un impacto, que sea, por ejemplo, yo le dije, hay un programa de contabilidad que se llama Sigo. Sí, entonces es una frase, un texto pequeño, un nombre que usted dice Sigo, ah, mire, sí, ese es un programa. Entonces ella entendió y dijo, ah, ya le entendí, profe. Entonces le puso, no me acuerdo, Terin, una vaina así. Yo, bueno, porque era que tiendas, no sé qué, algo así. Entonces, eso es importante. Los títulos en el desarrollo de proyectos son importantes, sobre todo cuando uno quiere presentar eso efectivamente en este caso, este comienzo de esto puede servir para los que van a escoger proyecto productivo. Esta es una pequeña primera fundamentación para cómo deben desarrollar ese proyecto productivo. Entonces, importante el título. Segundo, digo, bueno, cuarto. Entonces dice, para el resumen, entonces mire que acá dice, título del proyecto, resumen. Entonces dice, tener en cuenta
que este se realiza cuando ya está elaborado todo el ejercicio de investigación formativo. El resumen es una descripción sintética de los aspectos más relevantes del proceso investigativo, que da cuenta del problema, cómo se realizó el estudio, cuáles fueron los principales hallazgos y cuál es la relevancia del estudio para su programa de formación. Se elabora en 2 párrafos que deben contener máximo 120 palabras o 960 caracteres, incluyendo la puntuación y los espacios sin sangría, 10 a 15 renglones. Se recomienda que este párrafo se realice con oraciones cortas y simples, separadas de punto y seguida. Debe estar en idioma español-inglés, ¿sí? Entonces, ahí dice que debe ser español-inglés. Uy, profe, yo el inglés sé apenas lo que me han dado de formación, no importa. Hay muchas herramientas, incluso el mismo Excel, bueno, Excel no estoy seguro si lo traduce, creo que sí, pero si lo pasan a Word, Word tiene herramienta, lo pueden pasar por un traductor en inglés, ahí tiene herramienta, entonces lo pueden hacer de esas 2 maneras. Bueno, ahora dice, las palabras claves se incluyen una vez esté elaborado. Entonces, mire, acá la siguiente dice palabras claves. Entonces, las se incluyen una vez elaborado todo el ejercicio de investigación formativo. Tras el resumen, se deben escribir las palabras claves, las cuales se utilizan como fines de clasificación para que los documentos se puedan incorporar en base de datos y de esta forma agilizar su búsqueda. Y también, mira, dice español, inglés. Entonces es importante esas palabras claves, pues son palabras en las cuales aportan bastante y sobre todo van a servir como una especie de definición durante el desarrollo del proyecto. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la fundación que vamos a apoyar allá a los niños, entonces, por ejemplo, fundación, ¿sí? Es una palabra clave porque la palabra fundación puede significar y decir muchas cosas, ¿sí? Entonces buscamos la mejor definición de la palabra fundación, ¿sí? Y de varias palabras, ¿sí? De las más relevantes, no es hacer un listado ahí cualquier cosa, no, es algo de verdad de palabras que son claves, que se repiten durante todo el documento y que aportan, ¿sí? Que aportan al desarrollo de ese proyecto. Luego dice la justificación. Entonces, ¿qué es este ítem? Justificación. Entonces, la justificación expone las razones que justifican la realización del proyecto de investigación formativa en torno al contexto productivo. Entonces, ahí puede uno poner aspectos sociales, aspectos institucionales, aspectos pedagógicos, aspectos tecnológicos, entre otros. Demuestra la importancia de resolver el problema de investigación, destaca su impacto y aclara quiénes serán los beneficiarios directos y el alcance social que tendrá. Entonces, en esa justificación es básicamente soportar, o mejor, justificar el título del proyecto, ¿sí? Ese título, entonces aquí lo justificamos, el por qué, ¿sí? El por qué estamos haciendo, esa, este estudio, esta propuesta de investigación. Luego nos dicen el 7 para los antecedentes. Entonces aquí es antecedentes o estado actual de la temática. En otros lados, se puede, ¿cómo es que le llamaban a esa parte? Se le cambiaron el nombre ahora antecedentes y estado. Estado del arte. Le nombraban en otras bibliografías, lo llaman también como el estado del arte. Entonces, en el estado del arte o en antecedentes o estado actual de la temática, colocamos eso. Entonces, esto, que se llama la revisión de la literatura, es una síntesis original de teorías y trabajos de investigación fáctica, o sea, de campo o empírica, sobre el tema que se refiere al estudio por realizar. El aprendiz deberá consultar las bases de datos del SENA y hacer una recopilación actualizada, 3 últimos años, de lo escrito sobre el tema. La revisión de la literatura debe ser un apartado donde el lector descubre cuál es el problema,
no resuelto por la comunidad científica y que se quiere abordar mediante el estudio propuesto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a colocar aquí en antecedentes. Entonces, es una información que ya se ha desarrollado y ahí vamos como a justificar, oiga, mire, es que vamos a desarrollar todo este proyecto porque efectivamente aquí yo lo puedo, existen unos antecedentes, unos estudios previos, unos documentos previos que no importa si no son de la zona. Sí, si estamos hablando de la fundación, pues probablemente no son de la zona, pero es enfocados hacia el mismo tema. Bueno, aquí, entonces, bueno, aquí viene, aquí no, sí, sí, dice. Entonces dice aquí, para la pregunta de investigación es necesario tener en cuenta que guarda estrecha relación con los objetivos de la propuesta y la revisión de la literatura hecha. Para ello, escriba una pregunta cuya respuesta es la solución del problema planteado. ¿Sí? Entonces, problema, bueno, eso es de pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces, ahí está, esa pregunta de investigación es una pregunta para que con el problema le estamos dando respuesta. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo ahí. Ahora dice aquí, el objetivo general tiene las siguientes características. Se relaciona con el problema y la pregunta de investigación. Es concreto. Se redacta en lenguaje claro y sencillo. Inicia su redacción con un verbo en infinitivo. Incluye el que incluye el que se quiera hacer mediante la investigación. ¿A dónde quiero llegar y mediante qué? Las respuestas a estos interrogantes conllevan a la respuesta de la pregunta problema ya formulada. Entonces, ese objetivo general es básicamente el desarrollo de a dónde yo voy a llegar con el desarrollo de este proyecto. Luego vienen los objetivos específicos, los cuales indican el orden sistemático en que se resolverá la investigación, los cuales se desprenden directamente del objetivo general. Sí, ya son otro tipo de objetivos que, como dice ahí, se desprenden, entonces son ya más puntuales. Luego viene el marco teórico. Entonces el marco teórico debe ser organizado en temas y subtemas de lo general a lo particular. El marco teórico hace referencia a aquellas teorías, normas y conceptualizaciones que pueden contribuir a dar soluciones al problema enunciado y permite la confrontación, el análisis y la evaluación del proyecto. Implica que el aprendiz identifique una postura teórica que aporte elementos y categorías de análisis para abordar el campo temático, motivo del estudio, haciendo una redacción propia que se sustenta en lo que básicamente es lo que llamamos hacer un parafraseo de una teoría, o sea, de un soporte sobre el tema que estamos tratando, pero metemos ahí dentro de nuestras palabras dentro de ese texto. Entonces, apoyados en varios textos, podemos nosotros parafrasear o cambiar algunas palabras de esa redacción, ¿sí? Pero eso lo tenemos que citar. ¿Sí? Ahí ya vamos a seguir a eso. Entonces, estableciendo un diálogo sistemático con los autores, teorías y realidad del contexto en el que trabaja la propuesta. Es importante hacer las respectivas citas bibliográficas según normas APA, que era lo que nos está diciendo Paola. ¿Sí? Entonces, es buscar cómo podemos hacer la bibliografía e incluirlas en las referencias bibliográficas al final del documento. 13, para el tipo de investigación, entonces aquí ya vamos aquí en tipo de investigación. Entonces, para el tipo de investigación, el aprendiz deberá indicar si es exploratorio, o sea, que si se familiariza con el fenómeno que se investiga, si es descriptivo, o sea, que identifica características del universo de investigación, señala formas de conductas, establece comportamientos concretos y comprueba variables, o si es explicativo, o sea, es comprobar que la propuesta soluciona el problema o no. Posiblemente mucho de lo que vamos a hacer puede llegar a ser explicativo, porque la idea es tratar de buscar una solución a un problema y al final se sacará una conclusión. Oiga, definitivamente, y recuerden que esto es hipotético, ¿no?
Entonces, definitivamente, pues nosotros queríamos suplir la necesidad de los niños, de 100 niños, de 5 a 10 años de la población, pero efectivamente no se pudo porque los patrocinadores no quisieron apoyar, porque el gobierno no quiso apoyar, porque los papás no quisieron participar del programa, porque los niños no asistieron, ¿sí? Se hicieron unas encuestas o unas, ¿cómo se llama esto? Se hizo un llamado a la comunidad, a los niños, y los niños no llegaron. Entonces, pues definitivamente no se puede hacer. Estoy dando como hipótesis de qué podría ser, por qué no se pudo hacer, o por qué sí. Pues sencillamente porque la comunidad apoyó la iniciativa, porque se acuerdan, yo les hablé algo de pedirle a Nestlé el apoyo, entonces porque Nestlé apoyó, porque el Estado también apoyó, porque digamos el colegio, una escuela cercana apoyó, etcétera. Sí, entonces todo eso hizo que sí se pudiera desarrollar o mejor, no desarrollar, sino poder solucionar el problema. ¿Listo? La población se define como el conjunto de personas. Entonces, volvamos aquí. Justificación, marco teórico, población. Mira, aquí está población. Entonces, la población se define como el conjunto de personas a las que va dirigida la propuesta de investigación formativa y guarda relación con sus fases. En este campo, el aprendiz debe describir de manera amplia el contexto donde convive la población, su universo total de actores y se menciona la muestra. Se aplica. ¿Cuándo hacemos una muestra? Por ejemplo, si nosotros lo que vamos a hacer es una investigación sobre la implementación o mejor, vamos a hacer hacer no, vamos a colocar una panadería en un barrio X. Entonces nosotros hacemos un censo, ¿sí? A la población, entonces vamos a decir, oiga, vamos a hacer un censo en el barrio y vamos a ir 3, 4, 5, 6 personas. ¿Usted estaría de acuerdo con que en el barrio La Guaquita se haga una nueva panadería? ¿Sí? Entonces, sí, no, ¿sí? ¿O por qué? ¿Cuál sería el pan que más usted compraría? No sé, hacemos una serie de preguntas, ¿sí? Y vamos a la población y hacemos ese censo, ¿sí? Entonces vamos a decir, vea, si somos 6 encuestadores, cada encuestador va a hacer 10 encuestas. Y con esas 10 encuestas, que pues al final son 60 personas, vamos a hacer con ese muestreo a ver o a validar si sí es viable montar la panadería allá o no. Y cuál sería el producto que ellos les gustaría más consumir. Sí, ese sería un ejemplo de eso. Paola. Profe, tengo una dudita allí. Ahí en ese recuadro solamente se va a describir cuál es la herramienta que se va a utilizar para esas preguntas o relativamente se relaciona y no sé, y se agrega el link Ah, del no, no, formato. no, aquí es un ejemplo, vamos aquí en población de muestra, ¿no? Entonces, yo decíamos que la población se define como el conjunto de personas que va a dirigir la propuesta, ta. En este campo, el aprende a describir de manera amplia el contexto que convive la población, su universo, y se menciona la muestra se aplica. Entonces, básicamente, colocar, oiga, la población objetivo es una población aproximadamente de 100 niños entre los 5 y 10 años que están ubicados en Usme, en el barrio tal, sí, una descripción de esa comunidad. Y cuando ya hablamos de la muestra, entonces ahí es que podemos decir, oiga, y se desarrolló o se implementó un muestreo, ¿sí? Porque muchas veces, recuerden lo que yo les dije, hay formas de averiguar esto y entonces una es ir al DANE
y el DANE me puede dar más o menos un promedio poblacional por edades de ciertos lugares. Entonces podemos utilizar eso como muestra. Si no hay, pues nos queda solo la única, que es ir a la zona y hacer un muestreo, ¿sí? Para identificar pues cuántos niños hay. Mire que, por ejemplo, hay una en Bogotá, no sé, en otras ciudades, lo he visto en Bogotá, en los semáforos existen unas personas que se sientan y ellos tienen unos contadores manuales. Entonces, cada vez que ven un carro de ciertas características, oprimen ahí y van contando, ¿sí? O una moto o una persona. Hacen conteos de muchas cosas, ¿sí? De cosas, o sea, de objetos, de motos, de carros, de buses, de personas caminando, de personas. Básicamente eso se enfocaba hacia estudios de transporte, de cómo la gente se transporta durante una cierta franja horaria. Y entonces hay personas que se encargan de contar motos, otras de carros, otras de bicicletas, otras de etcétera, ¿sí? Y eso hace parte de ese conteo, ¿sí? ¿Y para qué se hace ese conteo? Pues sencillamente para tener una muestra, ¿sí? Una muestra de, oiga, mire, la gente en tal hora en el sector del sur o del norte o del centro utiliza estas cantidades de vehículos de transporte, ¿sí? Tantos motos, tantos carros, tantos bicicletas, tantos caminando, lo que sea, ¿sí? Entonces es más escribir eso. No sé si fui claro, Paola. Paola. Sí, profe, Ok. pensé que era como más detallado, pero ya veo No, que es no, no. algo muy puntual. Sí, sí, señor. Listo, en el 15 entonces dice, en el campo de técnicas e instrumentos de recolección de información, deben describir las técnicas tales como la observación, la encuesta, la entrevista, entre otros, que era lo que les decía ahorita. Entonces, dice en campo de técnicas e instrumentos de recolección de información. Entonces, la información la podemos recolectar de muchas maneras, ¿sí? Entonces, básicamente, y la más fácil es, pues, una investigación. ¿Sí? Una investigación en qué, pues, o una búsqueda en internet, por ejemplo, en el DANE, ¿sí? ¿Y el DANE qué hizo? Pues el DANE hizo unas encuestas. Entonces, al final, pues lo que vamos a colocar, se realizó teniendo en cuenta las encuestas que hizo el DANE en el 2023, 20, lo que sea, ¿sí? Recuerden que esto pues también puede ser inventado, no necesariamente es, o sea, sencillamente es de que ustedes aprendan esta herramienta, pero no necesariamente que sea como tan, ¿cómo les digo? Tan pegado a la raya y que debe ser soportado. Para este ejercicio, no, ¿sí? Ya si ustedes van a hacer un proyecto productivo, pues ahí sí, ¿sí? Digamos, si yo soy su tutor en el proyecto productivo y ustedes dicen en la parte financiera, que aquí no hay financiera, entonces ustedes dicen, vea, el alquiler de, perdón, el alquiler de un local vale 200.000 pesos. Y yo le digo, venga, ¿dónde usted consigue ese local? Pongámonos y arrendemos hartos locales y montemos ahí negocios porque a ese precio, ¿sí? Entonces, no, pues es que yo le puse ahí por poner algo, yo no. Cuando ya es un estudio, usted debe soportar los valores teniendo en cuenta algo. Entonces, usted ubicó un local en X zona y entró a una página de internet y filtró y entonces vio que el promedio de esos locales era de 2 millones de pesos. Pues 2 millones de pesos sí es, ¿sí? Y tiene ese soporte, ¿de dónde sacó ese valor? El alquiler de un computador. Entonces muchos dicen, alquiler del computador, 2 millones de pesos. Yo venga, pero si el alquiler vale 2 millones, ¿no es mejor comprar el equipo en vez de alquilarlo? Porque pues 2 millones es muy caro. Ah, bueno, profe. Y entonces empieza a estructurar. Sí, en este caso, pues no voy a entrar a ese detalle, solo es que quiero es que manejen, pues como todo, cómo es el proceso. Bueno, ¿dónde iba? El campo de técnicas. Luego dice, para la etapa 2 ejecución, entonces pasemos acá. Mira, aquí termina recursos requeridos, referencias bibliográficas. Entonces aquí en recursos requeridos ustedes pueden hacer un listado de los recursos que van a utilizar. En el caso de la fundación, entonces recursos, ¿qué es? Primero, un lugar para hacer reuniones o para reunir a los niños, ¿sí? Para darles el alimento.
¿sí? Entonces ahí bien sea, no, se consiguió el salón comunal del barrio y ellos lo van a prestar, pero al prestarlo vale 100.000 pesos, por decir algo, o es gratis, ¿sí? Pero eso es un recurso, ¿sí? Un recurso son todos, hay recursos humanos, hay recursos económicos, hay diferentes tipos de recursos, entonces todo eso se puede poner. Ya en la etapa 2, que habla aquí de la ejecución, entonces mire, aquí dice propuesta de investigación formativa, entonces es este cuadro en el cual dice fecha de consulta, base de datos, términos de búsqueda, recurso web, palabras clave, contenido y resumen. Entonces vamos a ver qué nos dice acá. Entonces diligencia cada uno de los campos propuestos, teniendo en cuenta el punto 15 de estas instrucciones. Entonces, ¿qué dice este? Punto 15 es en el campo de técnicas e instrumentos recolectados de información, debe escribir las técnicas tales como la observación, encuesta, entrevista, entre otras. Entonces aquí es básicamente diligenciar eso. Fecha de si la consulta, entonces ahí hay unas consultas. Entonces si es el DANE, entonces fecha de consulta del DANE. La base de datos, pues ahí en el DANE lo muestra. Esos términos de búsqueda ahí en el DANE lo busca. Recursos web, pues la encuesta se hizo a través de web o se coloca ahí la parte de la bibliografía. Palabras claves de esa encuesta, si se tuvo una encuesta. El contenido de la encuesta es un resumen bueno, una descripción de qué contiene la encuesta, por ejemplo, las preguntas que se desarrollaron y un resumen de esa primera parte de propuesta de investigación formativa. Ahora dice acá, ahora dice en la etapa 3, procesamiento. Entonces abrimos aquí. Bueno, mire que aquí dice etapa 2 ejecución, etapa 2.1 ejecución. Entonces aquí hay otra parte en la cual también podemos llevar técnicas, tipo de instrumento, características, elaborado por instrucciones, introducción. Entonces aquí es básicamente si se utilizó una encuesta. Entonces aquí es más o menos colocar, pues eso que vuelvo y digo, se pueden apoyar de encuestas del DANE para colocar acá diligenciar esta parte. En la etapa 3 dice aquí procesamiento, entonces dice análisis de datos, entonces dice descripción. En esta etapa se debe analizar e interpretar los datos recogidos en la fase 2 de ejecución. Entonces miremos qué nos dice acá. En la etapa 2.1 ejecución es necesario que diligencie los campos teniendo en cuenta el punto número 7 de esta instrucción. Entonces el punto 7 nos hablaba aquí de los antecedentes, ¿listo? Entonces eso es lo que va a ir en el 2.1. Ahora vamos aquí. En la etapa 3, procesamiento, se debe analizar e interpretar los datos recogidos en la fase 2.1 de ejecución. Entonces aquí en la parte 2.1 de ejecución encontramos las técnicas y encontramos básicamente como los resultados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso que yo estoy haciendo mi hipótesis de la fundación, entonces en la fundación encontramos, oiga, se encuentran que hay 10 niños de 5 años, 20 niños de 6 años, 15 niños de 8 años y así sucesivamente para buscar esa información, de los cuales de todos los 100 niños que se tiene información, 50 niños solo pueden recibir desayuno y almuerzo y no comen. 20 niños solo almuerzan y comen. Y 5 niños solo almuerzan, ¿sí? Por decir algo. Esa fue la información que se tuvo, ¿sí? Eso lo podemos poner acá en ese análisis de datos. En la etapa 4, entonces dice la interpretación de resultados. Entonces vamos a la etapa 4. Interpretación de resultados. Entonces aquí decimos, consigne la interpretación de los resultados del ejercicio de investigación formativa. Entonces aquí, pues esos resultados los vamos a poner acá, que atrás lo que hacíamos era el procesamiento, entonces colocamos eso que se recopiló y aquí entonces ya interpretamos, entonces oiga, mire, se evidencia de verdad que existe un déficit de alimentación en los niños porque de los 100 niños, sí, una descripción de qué fue lo que se encontró.
Y por último, entonces para la interpretación de resultados, bueno, aquí nos explican. Es importante tener en cuenta, se presenten los resultados sustentados con datos, gráficas, su análisis confirma la existencia del problema, sus causas, su incidencia, pueden presentarse en dos apartados en la misma pestaña, resultados y análisis, o realizarlo integralmente. En todo caso, debe tenerse en cuenta que los resultados sintetizan los datos recolectados, así como su tratamiento estadístico. Los resultados se exponen de manera breve, destacando los hallazgos más relevantes. Al presentar los datos se sugiere el uso de tablas o figuras, además de texto, que en lo posible no deberá repetir lo que dicen estas tablas o figuras. En el análisis se evalúan e interpretan las implicaciones de los resultados. Se presentan como con suficiente detalle los datos para justificar las conclusiones, particularmente en relación con los supuestos teóricos, y se debe exponer de manera clara la sustentación o carencia del sustento en relación con los datos. Entonces, hay muchos datos en los cuales se puede, como les decía, se puede o afirmar que efectivamente se puede solucionar o que no se puede solucionar el problema. Y por último dice, las conclusiones se redactan en términos de respuesta a los objetivos planteados para el objeto, ¿sí? Entonces, si el objetivo principal era solucionar o solucionar o buscar el patrocinio de una empresa para darle comida a los 100 niños, entonces, pues, al final cuando hicimos la búsqueda, pues no encontramos, pues entonces sencillamente la búsqueda o la conclusión es, no se encontró apoyo en las empresas buscadas debido a, bueno, y nos inventamos algunos o pensamos en alguna causa del por qué no, porque no tenían presupuesto, porque ya tenían otras fundaciones apoyando, porque la comida que ellos tienen no es apta para niños de 5 a 10 años, no sé, cualquier conclusión sobre eso. O que efectivamente sí se encontró el apoyo de las diferentes empresas, la cual se comprometieron a donar diario X cantidad de comida, ¿sí? Eso es, perdón, esa es la explicación de esto y entonces aquí, mira, aquí están conclusiones. Entonces el formato para los que están de pronto pensando en etapa productiva que sea, ¿cómo se llama? Que sea su forma, su forma de etapa productiva sea a través de proyecto productivo, me enredé, de proyecto productivo, entonces este es como un modelo muy similar. Claro, cuando ya desarrollamos el proyecto productivo, sí tenemos que desarrollar, son como unos 12, 13 ítems, y en el cual hay un estudio financiero, un estudio económico que se debe desarrollar. Pero esta es una base inicial que pues vale la pena realizarlo de buena manera para empezar a fundamentar cómo sería el proyecto. Los lineamientos para la entrega de la evidencia, entonces el producto a entregar es la propuesta de investigación formativa, el formato documentado de Excel con las 5 etapas diligenciadas, ¿sí? Entonces aquí ven, de la etapa 5 es la conclusión y la etapa 1 es la preparación, y pues lo debemos cargar en propuesta de investigación, guía 5, 1064, A2, evidencia 1. ¿Es claro lo que tenemos que desarrollar para esta actividad? Sí, señor. Sí, Sí, profe. señor. Listo. Entonces yo les voy a hacer una pregunta. ¿No tienen alguna sugerencia o algo para esta sesión? O sea, para esta actividad. ¿Están bien? Sí, profe, que nos dé un poco Profe, más de plazo. no, y en el Esa tema de es. que la semana entrante es una semana que creo que para muchos es corta. Sí, exacto. Allá Sí, iba. profe, Allá iba. ampli. Entonces,
vamos a Profe, dar una un pregunta que tengo. plazo adicional. Sí, señora. ¿El caso debe ser un caso hipotético o debe Sí, ser sí. más? Ah, ok. No, Ya, puede gracias. ser hipotético, no te preocupes, no. Lo importante es como la práctica de eso y implementar y pues conocer, leer un poco más. Y allá iba porque pues siempre hay bastantes cositas por hacer. Entonces actualmente dijimos que del 24 al 31, entonces no sé si están de acuerdo, lo pasamos del 24 al 7. O sea, 15 días Perfecto, para hacer profesor, esto. gracias. Sí, profe, me Listo. parece súper. Entonces de una vez aquí lo voy a arreglar al 07 04. Listo. Entonces ahí ya quedó del 07 al 04. Lo voy a cambiar. Ay, no. Ahorita lo cambio, porque si no me bloquea. Ahorita lo cambio en la otra ficha para que no me vayan a bloquear por YouTube por mostrar nombres o correos. ¿Listo? Entonces va a quedar así del 24 al 07 para que tengamos 15 días para desarrollar esto. Entonces no olviden que en 8 días, el 31, los van a citar, o para la otra semana, los van a citar por parte de inglés y, y luego al 7 también. O sea, el 31 y el 7. Y nosotros nos volveríamos a ver el 14. ¿Listo? Listo, profe. Listo, sí, Listo, señor. profe. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos. Como siempre, ya saben, cualquier pregunta con mucho gusto por medio del correo. Chao, profe. Que Feliz estén muy Semana bien. Santa. Hasta luego, lo mismo. Que estén muy bien. Bueno, profe, Hasta muchas Chao. luego. Hasta luego, profesor, muchas gracias. Que estén bien. Hasta mañana, profe. Buenas noches. Chao, que estén bien.